Hola chicos, ¿cómo están? Siendo un cuarto para las 5 de la mañana, nos conectamos de nuevo para hablar de uno de los crímenes más misteriosos de los que se tiene noticia. Gustavo Lavín, bien, compadre, esto habla muy bien de ti. Claudio Bustos, ¿cómo estáis? Hola, hola. Bueno chicos, vamos a hablar con... De hecho, vamos a fue un puchito mientras llega la gente. Vamos a hablar de los famosos crímenes de Jack el Destripador. Paulita, Gaby, Andrea. Uno de los crímenes que, bueno, marca el inicio de la era moderna de los asesinos seriales. No existía el concepto de asesino serial hasta la aparición de Jack el Destripador. Eh, Vamos a hablar de estos crímenes notables, históricos. Yo veo con el mayor experto en habla hispana que existe de estos sucesos. Es un tipo que sabe mucho, que nos va a regalar un gran contexto. Oscar Reyes, Berlines y Mazas, Romina, ni más ni menos que con Antonio Ruiz Vega. Antonio Ruiz es un escritor español de la localidad de Soria, pintor además, escultor, fotógrafo. De hecho, de ahí vamos a publicar unas de él que rozan realmente, no sé, son indescriptibles. ¿Ah? Eh, bueno, básicamente si uno dice Antonio Ruiz Vega, habla de la cultura de la región de Soria en España. De hecho, ha ganado en 1981 el premio Numancia de periodismo que otorga la Diputación Provincial de Soria. Por su trabajo en la radio recibió el premio Onda, que ojo, también lo recibió en algún momento nuestro querido Raúl Mata. En 1989 el programa El Mundo por Montera. Fundó dos publicaciones, Abanco, Cosas de Soria y Cuadernos de Etnología. Colaboró con el gran Fernández Sánchez de Aragó en Diccionario de la España Mágica y es autor de las fotografías que ilustran una bella guía histórica de su querida región de Soria. Ha escrito libros, pocos pero sustanciosos, historias de fantasmas sorianos, eh, remedios caseros y otras magias sorianas, eh, juegos populares sorianos, por amor a la tierra, también los hijos de Tubal, dioses y héroes de la España antigua, la isla suspendida, y el libro que lo conecta especialmente con el caso del Destripador, que es Las últimas palabras de Kate Eddowes, que es una de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador. Esto obviamente que a él le involucró, no si estás Mapulmin, una mierda de jarabe, weón. ¿Ah? Una mierda de jarabe. Bueno, como les decía, eh, lo que nos reúne aquí con él es esto, o sea, aparte del tipo un genio, un sabio, un gran historiador heterodoxo, sabe mucho. Yo creo que como persona, les repito, a partir de su novela Las últimas palabras de Kate Edwards, debe ser una de las personas de habla hispana que más conoce este caso a fondo. Así que preparen para asustarse, para impresionarse, para el misterio. Vamos a ver si nos contesta mi querido Antonio. Si no me contesta, hasta aquí nomás llegamos, nos vamos a acostar nomás, pues weón. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Ander? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta ahí? Eh,
¿Por qué tan tarde? Básicamente por el tema del cambio de horario, Andrés Busto. Tienes que pensar que son como 6 horas de diferencia, 7 horas de diferencia con España. ¿Ok? Así que démosle nomás, que no pare la fiesta. Eh, Espérame a ver. Darwin y Barra conectado por la mierda. Sigue como pegado. Yo reinicié el celular, chicos, así que revisen bien sus celulares. A pura Coca-Cola nomás. Buena, Carlitos Caello, haciéndote compañía entonces. Francisca. Lo vamos a llamar, de hecho, que la María Paz me diga, pero yo creo que lo voy a llamar como a eso de las 5 en punto. Más o menos, Romina. A ver si se conecta el Alvarito de España. Él nos va a dar bien la hora, nos va a dar bien la hora exacta que ella. 6 horas de diferencia. ¿De qué te ríes, Darwin? Eso, por mientras, es mi sticker preferido, la gallina que se golpea en la cabeza. ¿Se ve bien, chicos? Sí. ¿Me pixelo? ¿Algo así? Muy bien, Laura Blue. Jaime, se nos anda bien la conexión, está todo reiniciado. Todos cagados de sueño. Bueno, la entrevista dura una hora, pero si Antonio Ruiz tiene la disponibilidad, la hacemos hasta cuando el interés se termine. Echar de preguntar a Antonio Ruiz, porque hay una diferencia. También hay un Jack el Saltarín, Jumping Jack Flash, que también está inserto en la era victoriana. Ay, Nico Quintana, qué bueno que te ayude en eso, weón. Dice que es una buena transmisión para pasar ahí la hora en el hospital. Esto es para los selectos, ya para los duros, weón. ¿Qué hora es? Vamos a esperar un poquito. Vamos a empezar a buscarlo. Yo tengo 1 litro de Coca-Cola en el cuerpo, weón, y más de 80 cigarros, weón. Te estoy escribiendo para ver si... Andrea Flores, así que te encanta Jackie, vaya a aprender algún par de cosas nuevas de Jackie el Destripador, mi querida. Bueno, tú estuviste, Andrea Flores, en el Museo de Jackie el Destripador. Si me queda, sí, sí me queda, pero lo estoy guardando para cuando me llegue el coronavirus. Acá está esta mierda de jarabe. Increíble, sí. Yo no me esperaba tantos conectados, chicos, así que no me dejen solo, que me da miedito. Voy a esperar a que se ponga azulito ahí. Le dejé un mensaje a Antonio Ruiz. Lo voy a presentar de nuevo para los que se están integrando a la transmisión. Antonio Ruiz es uno de los grandes heterodoxos historiadores heterodoxos de España, amante de su querida Soria. Ganó el premio Ondas, el premio más grande que se da a la radiotelefonía española. Autor de las publicaciones, revistas, cuadernos de etnología, cosas de Soria. Pero lo que nos reúne hoy día, recopilador de historias de fantasmas también, escoceses, etcétera. Pero lo que nos reúne es su novela, la tremenda investigación que hizo para su novela, Las últimas palabras de Kate
Eddowes, que es una de las mujeres que fue asesinada por... Espérame un segundo, vamos a ver. Dos minutos más. Katy Madariaga, Gabriel Obando, Gustavo Vikingo Ibáñez, Maxi Tapia. Yo estoy acá en Santiago de Chile, Independencia, mi departamento, con muchos ruidos como pueden ver. Y de Soria en España. Ah, el Siddhartha dice miedosa. André Ortiz, Pascal Baroa. Aquí están los verdaderos duros, weón. BH Holguín, Cristian Enrique Mesa. No, con vinito. No, yo Coca-Cola nomás. Coca-Cola. Si tomo un sorbo de vino en este momento me quedo dormido, weón. Ah, así que esperemos a las 5, lo vamos a llamar a las 5 en punto. Mira, qué internacionales, Silvia Queca Jorquera de Miami, weón. Ya lo vamos a llamar, vamos a ver si me contesta. Voy a intentar 3 veces y nos vamos a acostar. Hola. Hola, Antonio. Hola. Sí, ¿Cómo estás? César Parra acá desde Chile. ¿Cómo estás? muy bien, estoy bastante bien. Qué bueno. ¿Qué hora es allá, Antonio? Pues casi las 11, las Ah, 11 ya, menos 5. es una hora decente por allá. Sí, es por la mañana, hace buen día más o menos. ¿Estás en Bien, Soria? ¿Estás en tu está casa, bien. en tu refugio? Me he venido a la capital porque allí no tengo wifi. Hoy te lo agradezco mucho. Te lo agradezco de verdad, Antonio. No, tenía que venir igual. Cuéntame algo, Antonio. Bueno, yo ya te presenté con los chicos, ya leí tu biografía, tu bibliografía también. Eh, pero déjame preguntarte, ¿tu interés por el Destripador es anterior o posterior a tu novela sobre Catherine Eddowes? Muy anterior, yo creo que desde pequeño. De- Sí, aquí había una revista que se llamaba... Bueno, la dirigía Fernández Serrador, Chicho Fernández Serrador, Ujú. que fue guionista de televisión. Él creo que era argentino, o la familia, su padre era actor. ¿Ya? Entonces, él hacía una serie en televisión que era todo de terror, sobre cuentos de Edgar Allan Poe, etcétera, ¿no? Qué Y notable. dirigía esta revista que se llamaba algo así como historias, bueno, no sé, era toda la temática gótica. Y yo, cuando tenía, pues yo creo que tendría yo 12 o 13 años o por ahí, leí una serie de artículos que eran sobre los crímenes de Jack el Destripador, Ujú. pero que además eran nada más eran transcripciones de noticias de prensa de la época, ¿no? De Inglaterra, o sea que no venían comentadas, ni era una cosa literaria ni novelesca, eran nada más escuetamente los hechos, ¿no? Pero claro, me impresionó tantísimo eso que toda mi vida pues estuve yo siempre atento a todo lo que encontraba sobre ese tema. Pero Oye, ya, ujú. sí, habla. No, no, te decía que has llegado a tener incluso una especie de pequeño museo en el subterráneo de tu casa, con ediciones facsimilares de Illustrated London Sí, News, etcétera, las cartas del Destripador, tienes una colección pero increíble. sí, yo creo que tengo unos 100 libros más o menos 100 libros sobre Jack sobre el Jack el Destripador. Destripador. Wow.
en inglés, porque la mayoría no están traducidos. Hay en castellano realmente no hay mucha obra. Sí, Por es escaso, ejemplo, sí. cuando se publicó el famoso libro de Caldwell, ¿no? Bueno, esta que es forense norteamericana, que creó un personaje que era la teniente Scarpetta, me parece, Patricia Corwell. Pues este libro en realidad es casi un plagio de un libro anterior, pero claro, ese libro solo se publicó en una pequeña editorial, la editorial Mandrágora en Londres, ¿no? Ah, bueno, Y entonces, vieja costumbre la de plagiar cuando en tiempos pre-internet, ¿no? claro, Ujú. plagiar además sin citar, ¿no? Obviamente. Y luego, pues, yo tuve como un rebrote de mi interés cuando mi hija mayor, Beltane, se fue a estudiar a Londres. Perfecto. Entonces yo aproveché para hacer unos cuantos viajes y recorrer lo que yo llamo los santos lugares, ¿no? Y Eso te iba a preguntar, ¿has estado en todos los sí, lugares donde transcurrieron los crímenes, etcétera? El sí, East End, algunos, Whitechapel. sí, en Whitechapel, Spitalfields, y el único que se cometió en la City, dentro de la City, que es que curiosamente la zona más rica de Londres, que es la City, es el centro bursátil y económico, ¿no? Ujú. Es fronterizo con el East End, o sea, la zona más pobre. Ahora en aquellos tiempos eran sobre todo judíos los que iban allí a Sí, sentarse, pero antes de y que ahora pues entremos, querido Antonio, antes de que dime, entremos dime. ya en lo que es el destripador en sí mismo, gente suele cometer el error de confundir a Jack el Destripador con otro famoso Jack, que es el Jumping Jack Flash, Jack el Saltarín. No es, Jumping Jack Flash, no es Spring Heeled Jack. Spring Hill Jack el Jack. de Spring Heeled, que quiere decir que lleva muelles en los talones, ¿no? Es una Spring criatura paranormal muy rara que se aparece en el Londres también es victoriano, ¿no? quizá más interesante que Jack, porque es un mito que dura casi un siglo. Yo también hice un estudio sobre él, ¿no? Bueno, tiene connotaciones extraterrestres, ¿no? Aparte lo de moverse a saltos desmesurados, tiene ojos que irradian fuego, ¿no? Ujú. Y una conducta muy rara. Evidentemente es un mito que se fue renovando, porque ya te digo, transcurre durante más de 100 años. Sí, Soy un mira que teléfono con unas apariciones bastante notables, dígase, sí. tenía una especie de, yo creo que la primera criatura forteana, ¿o Pero no? De la que se tiene Sí, Sí, noticia. efectivamente proporciona. Spring Hill Jack no era malo, es decir, no tenía las connotaciones criminales que tiene Jack the Ujú. Ripper. Al revés, era como una especie de, bueno, hasta cierto punto bonachón, hacía una conducta así un poco gamberra, diríamos en España, ¿no? Una especie de Pero superhéroe casi. exactamente, era una especie de superhéroe. Ujú. Entonces se enfrentaba con la policía, asaltaba, era un poco como Dick Tarpin, ¿no? Claro, Asaltaba a los ujú, ricos, no sé, tenía ya su te digo, capa, no, etcétera, su casco, sí, sus llamas se azules, lo, sus sí, rayos. hay quien lo representa como lo que me has dicho, como un superhéroe Ujú. victoriano, ¿no? Steampunk, pero Sí, absolutamente. entonces ya The Reaper pues no es así. Tiene las connotaciones son malignas, ¿no? De Mm. todas maneras, ¿no? Describamos un poquito cómo era Whitechapel en el momento de los crímenes. Sitúanos un poquito en el Whitechapel de 1888. Pues yo siempre que me piden que... La verdad es que el trazado no ha cambiado demasiado. Ujú, Aunque hubo una operación que tiraron todas las casas viejas, las rockeries que le llamaban, que ujú. eran como nidos de cuervos, y hicieron viviendas un poquito más dignas. Pero lo que es el trazado de las calles, yo creo que está prácticamente idéntico. Yo siempre digo, hay que trazar una L, ¿no? Ujú. En la parte de abajo de la L sería Whitechapel Road, donde estaba el London Hospital, que es donde precisamente estuvo el hombre elefante en aquellos años, además. Wow, o Y me sea, parece que había
Sí, es que ese momento, la Inglaterra victoriana, ¿no? Es que se mezclaba todo. Por teatros de Whitechapel, ahora hay sobre todo galerías de arte, ¿no? Pero entonces había muchos teatros. Se estaba representando el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. O sea, O sea, estamos hablando de un fíjate tú, momento ¿no? histórico clave para lo que conocemos como este concepto de horror gótico. Completamente, completamente. O sea, Ujú. se acababa de publicar muy pocos años antes ¿cómo se llama? La obra de Oscar Wilde, el retrato ¿cómo se llama? El De retrato de Dorian Dorian Gray, Gray, sí. que también dijo que podía haber cierta relación. Hubo muchas teorías, ¿no? Perfecto. Pero Y lo... hay que Ujú, irlo, por ejemplo, hay un libro de Lewis Carroll, no el de Alicia, pero otro que se llama Bruno y que es mucho menos conocido, que según un autor inglés está lleno de claves ujú. sobre los crímenes de Jack, ¿no? Mira, Entonces era el caldo de cultivo. Por una parte, es unos años que el novelista Jack London, ya London va un poquito después, me parece que va ujú, al filo de 1900 o algo así, ¿no? Y lo que más le llama la atención es que siendo como era Londres la capital de un imperio mundial, ¿no? Y una ciudad muy rica, la pobreza del East End era estremecedora. Él se hace pasar por un pobre, se viste con andrajos, ¿no? Y se mezcla con la gente, ve cómo vivían. Incluso muchos le hablaban de los crímenes de Jack porque habían pasado 8 o 9 años antes, ¿no? bueno, en realidad no era Ese muy, era, sí, no era muy distinto de la ciudad actual. O sea, estamos hablando de que el East End era básicamente todas las ciudades actuales tienen su barrio bajo, su clase media sí, y bueno, básicamente la zona más sí. rica. El East Pero End, era si vas ahora, extremadamente pobre Whitechapel. Y era muy pobre. Y el- si vas ahora, ujú, la inmigración que hay es sobre todo pakistaní hindú, ¿no? ujú. La gran calle Brick Lane parece Calcuta, son todo tiendas de especias, de comida hindú y tal, ¿no? Y ves mucha pobreza, ves gente todavía pidiendo. Hay mucha mendicidad en Londres, es curioso, ¿no? Sí, Y centros de desintoxicación de heroinómanos. O sea, sigue siendo una zona muy conflictiva y muy deprimida, ¿no? Pero lo que te decía corrígeme, antes, ujú, sí, corrígeme si me la equivoco, L, pero sí, sí, dale, dale. la parte de abajo de la L sería Whitechapel Road y luego la parte vertical de la L sería Commercial Road. Y entre Perfecto. esas dos, ahí está, en esa L tienes todo, ¿no? Ujú. Si subes por Commercial Road, llegas a Spitalfields Market, que ahora es un mercado así como New Age, ¿no? Pero antes era un mercado, pues imagínate, en el Londres, aunque creo que el que hay ahora no lo reformaron completamente. Pero imagínate Perfecto. lo que sería aquello, ¿no? Con las medidas higiénicas que había entonces, entrando ahí canales de vacas y de corderos y, bueno, pues imagina, montones de verdura pudriéndose No, en las, además, ausencia absoluta de servicio higiénico, supongo. efectivamente. Y Ujú. entonces enfrente tienes la taberna Ten Bells, que salen casi todas las víctimas iban allí o quedaban allí o tenían una relación con esa taberna, ¿no? Es de las más antiguas de Londres, creo que es del año 1600 y pico. Mira, Y al acá. lado Ujú, justo de la Ten Bells tienes la iglesia de San Christ, San Cristo, ujú. y al lado hay un pequeño lote de terreno que se llama Itchy Park, o sea, Itchy ya sabes lo que es que te pica, ¿no? Es donde iban los pobres a despiojarse, se ponían ahí al Wow. sol y a quitarse los piojos, ¿no? Y la parte de abajo de Spitalfields, o sea, del mercado de Spitalfields, ahora es una calle que ya no existe, pero era Dorset Street, que estaba llena de esto, como, hostales, o sea, como tienen un nombre, como Apuesto pensiones, pero que. de un nivel bajísimo. Apuesto que- Y absolutamente. ahí estaba en esa calle es donde vivía Mary Kelly, o sea, está todo muy cerca, realmente, ¿no? Mira, La acá. única que se sale un poco.
Dime, dime. Acá son exactamente las 5:10 de la madrugada y tenemos 120 Ajá, personas conectadas en el en vivo. Y muy una bien. chica, Andrea Flores, hace la siguiente observación. Dice, la iglesia de las Tres Campanas, creo que era la zona en Whitechapel donde él iba a merodear a ver a las víctimas. Bueno, aquí no sé exactamente cuál iglesia se referirá, porque esta iglesia que te he dicho de San Christ Ujú, fue una de las 7 iglesias que hizo Wren, el famoso arquitecto ujú. masónico, después del incendio de Londres, que fue, como bien sabes, en 1666, la vieja catedral de San Paul, que era gótica, pues Sí, quedó completamente destruida. Entonces este hace la gran catedral que conocemos ahora y hace 17 iglesias repartidas por Londres, todas masónicas. Este era Christopher Wren, era masón descarado, declarado. Pero lo que dice la oyente, dice él, bueno, ¿por qué él? No sabemos quién era. Y desde luego yo no creo que fuera una sola sí, persona. pero eso dejémoslo al final, cuando ya analicemos los candidatos. Vale. A ver, hay dos víctimas que se mencionan, que no son canónicas, que son Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. ¿Tú las consideras Sí. canónicas o no? Pues en principio no. Marta Tabram la cosen a puñaladas. Me parece que son 40 y tantas Sí. puñaladas, ¿no? Ujú. Y no la degüellan. O sea, en principio no tiene nada que ver con el resto de las muertes. Perfecto. Eh, y luego la otra que has dicho, me La imagino que chica es Smith, posterior, Emma ¿no? Elizabeth Smith. Ujú. Que era, me parece que era mulata, no era totalmente blanca. Hay otras 3 o 4 posteriores a Mary Kelly. Ujú. Hay dudas porque efectivamente suceden los asesinatos en la misma zona Ujú. y algunos de ellos son muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Yo no lo sé. Pero vamos, las que Correcto. están admitidas son las de toda la vida, ¿no? De adelante de aquí en adelante llamémoslas las canónicas, por decirlo así, las que Sí, están dentro las de play canónicas que eso. dicen ahí, sí. Ujú. El Sobre esas perfil, se suelen admitir, ¿no? sí, el perfil de las dos primeras es muy similar, Annie Chapman. eh, Sí, y y la- Dark Annie que le llamaban claro, y estamos hablando Nicholson, básicamente de Mary Nicholson. prostitutas ocasionales que ya habían superado los 40 años, que básicamente Sí, era este tema de prostituirse básicamente para lograr algo con qué sobrevivir, básicamente con qué pagar el albergue, con qué pagar la noche. efectivamente. Yo la única que tengo yo, que vamos, yo por lo menos mantengo que no era prostituta, Ujú, es sobre la que escribí el libro. ujú. Es la única que tiene, como por así decirlo, alguna vida detrás. Quiere decir que hay datos sobre cómo vivía, etcétera, etcétera. Tenía varios hijos, etcétera, etcétera. Las otras está bastante claro que sí. Ujú. Aunque las dos primeras que has dicho, pues a lo mejor era lo que allí llaman dolly mops, Así se que se llaman. prostituían ocasionalmente. Es decir, Perfecto. no. La que sí se dedicaba, por lo visto, digamos, profesionalmente era Mary Kelly. Mary Mary Kelly. Kelly, que es la única que asesinan en un interior, aunque Marta Theoran la asesinan dentro de una vivienda, pero más o menos en las escaleras, me parece. Mm. Pero Ahora, las demás, sí, dime. no, te iba a decir que, claro, cuando decía tiene un perfil muy definido, mujeres superiores a los 40 años, divorciadas, etcétera. Ahora bien, me imagino que igual Todas debe haber menos. habido. Mary Kelly era bastante más joven, aunque hay Ujú. algunos le dan 25 años, parece ser que era algo más mayor, pero en cualquier caso mucho más joven que las demás. Mm. Y la única que parece ser, coinciden todos los testigos, que era una mujer atractiva, ¿no? Sí, pues. Las demás, pues, francamente no. Aunque las Algo se fotos que puede deducir, tenemos, de hecho, de los retratos. Sí, Mary Kelly es mucho más joven, mucho claro, más atractiva, sí. Ahora bien, la mayoría de las fotos son post-mortem, tampoco puedes juzgar, ¿no? claro, Pero se ve que eran personas maltratadas por la vida, la mayoría, ¿no? absolutamente. Ahora bien, me imagino, Antonio, que había una cantidad de asesinatos en Whitechapel, que igual Sí, yo creo que el primer crimen, el de Annie, llamó mucho la atención en un comienzo. no, en absoluto. Incluso en el momento álgido de la psicosis colectiva,
el índice de criminalidad baja en Whitechapel, en Spitalfields, precisamente porque la gente se asusta, porque había patrullas que controlaban, y entonces baja el nivel de robos y de asesinatos, ¿no? Es curioso. Pero efectivamente era una zona muy, muy peligrosa. Aconsejaban a la gente a no pasar por allí en absoluto, ¿no? ¿Cómo es el crimen de... ¿Cuáles son los detalles del crimen de Annie Chapman? Annie Chapman, es que estoy hablando de memoria, pero me parece que Annie Chapman es que la matan en Hambury Street, Sí. quiero recordar. Ujú. Sí, es una especie de patio, un pequeño patio. Hay Es un hay patio, fotos de... claro, Ahora es no. un patio interior de Hansbury Spitalfields, Sí. efectivamente. 2 incisiones en la Ahora no garganta. existe, pero se hicieron fotos en su momento que existen todavía, ¿no? Así es. Entonces, bueno, hay detalles ahí un poco extraños. Hay gente que oye que ya grita algo, me parece, ¿no? Murder Sí, o algo así. Y se supone que el asesino es sorprendido. O sea, efectivamente. Se dice que será huye. un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Sí, incluso hay cierta relación. No sé si hay un testigo, no sé si es en el caso de la que estamos hablando o de la siguiente, dicen que era español, tal Violenia, o que evidentemente no es un apellido castellano, pero vete a saber las transcripciones que se hacían entonces, ¿no? Pero Annie Eran Chapman que tiene el transcripciones sello fonéticas. de Jack, en el sentido de que, bueno, está el Hombre, tema sobre de todo la degollación. o sea, está el tema, sácame una Correcto, duda, ¿no? porque La se habla degollación. mucho de que hay un puñetazo primero en la Sí, estaba maltratada. Sí, está la profunda incisión que casi llega, bueno, hasta las vértebras, y está el casi la tema, decapitan. claro, y está el tema de la extracción del útero, Del útero, sí. que siempre también ha habido mucha discusión de eso, que siempre se ha hablado de los conocimientos anatómicos del asesino. ¿Qué opinas tú de eso? Ya ahí, no, yo creo que no. Ujú. Porque Yo siempre ha creo que habido un no. mito al respecto, que se hable de conocimientos casi quirúrgicos, que al menos el asesino debe haber sido o un cirujano o al menos un carnicero. Sí, al menos un carnicero, porque se decía incluso un carnicero judío, un sochet o soquet, Ujú. que son especialistas. Y había varias carnicerías, como se dice, eso, kosher, ¿no? Sí. Pero son teorías un poco a posteriori, ¿no? Como uno de los sospechosos fue Lipsky, que era Ujú. un judío. Luego se trataba de una cosa a la otra. Y lo del cirujano, pues porque la teoría más difundida, más aceptada, la que sale en casi todas las películas, ¿no? Ujú. Es la del famoso el cirujano de la reina Victoria, ¿no? Sí, que yo encuentro igual una teoría bastante a ver, ¿cómo decírtelo? Demasiado Rocambolesca, extemporánea, ¿no? O sea, curiosa, no sé. rocambolesca. Ahora bien, Sí, sobre todo porque era un hombre de una edad muy avanzada, sí, pasaba de los 70 esto es y había poco. tenido ya Ujú. dos ataques al corazón. O sea, estaba el hombre, digo yo, no sé, como para salir de noche por ahí a perseguir prostitutas, ¿no? Sí. No sé, no creo. Ahora bien, llegamos a la noche del 30 de septiembre, la noche del Eso es la noche asesinato clave, ¿no? doble. Es la noche clave, yo creo que ahí se despierta la Sí. psicosis. Elizabeth Stride y Catherine Elwes. Sí, porque a continuación me parece que es cuando llega la carta, o sea, la Sosie Jack, Ujú. que estaba manchada con sangre y que daba datos que solo podía conocer el asesino, ¿no? Es la noche que llaman del double event, Ujú. entonces los crímenes se suceden con una hora de diferencia, una distancia relativamente grande, porque le matan a la sueca, a Liz Stride, Ujú. nacida Gustav Dotter, porque Stride era el apellido del marido, ¿no? Mira, es un dato muy Entonces, poco ella conocido. estaba, Ujú. Era sueca ella. era sueca, sí. Ajá. Entonces a ella la matan en la calle Werner, que eso está más bien cerca de la Torre de Londres, y
relativamente cerca del río, del Támesis, ¿no? Perfecto. Y a Kate Edwards la matan dentro de la City, dentro en la Plaza Mitre Square. Eso está ya en la City. De hecho, la City tiene una policía suya, privativa de la Distinta, por City. decirlo así, claro. Y es el único caso que lo investiga la policía de la City, no la policía, no el Scotland Yard, ¿no? Ahora bien, Yo hice... Sí, dime. No, en la noche del asesinato doble, Sí. por lo menos concuerdas en que efectivamente fue interrumpido en el momento Sí, en que el estaba caso asesinando a Elizabeth Stride y por eso va por Catherine Edwards. Vamos a ver, yo hice el recorrido andando, ¿no? Y es muy difícil. En el tiempo que pasa entre o sea, si puedes ir en una hora, puedes ir de un lugar a otro. Pero tú piensas, después del primer asesinato, que es el de Liz Stride, que es al lado de un club, yo creo que era un club anarquista, International Workers of the World o algo así. Y había un meeting, ¿no? Enseguida se corre la voz, ¿no? Es un clamor, imagínate los bobbies tocando el pito, llamándose unos a otros, los comités de vigilancia por todos los sitios, ¿no? Y un tipo con un cuchillo tinto en sangre, ¿no? Claro. Moviéndose por... Lo que hace es tirar el cuchillo y tratar de pasar desapercibido, ¿no? Pero ahora bien, estamos hablando de... Vas a otro sitio donde había un almacén de té, había luz, era un sitio, una plaza, bueno, un poco lúgubre, pero relativamente activa. Había una sinagoga al lado, de hecho, uno de los testigos que salían de la sinagoga con un desconocido, ¿no? No sé, parece como, no sé, o algo de un loco, o precisamente yo creo que a mí me dio el dato de que no podía ser solo una persona. De que esa noche actuaron por lo menos dos. Por lo menos en esa noche. Sí. Uno de los testigos, que me parece que es también, estamos hablando siempre de judíos, hay un judío, hay un testigo judío que cuando matan a Liz Stride, la ve discutir, incluso forcejear con dos. Una persona de cierta edad, mayor de 40 o 50, y una persona mucho más joven. Que incluso las descripciones, la descripción del mayor es muy parecida a uno de los sospechosos favorito, a James Maybrick, el famoso del supuesto diario, ¿no? Perfecto. Y el otro más joven, por la edad y por la altura, que eran 5 pies y 7 pulgadas, me parece, 5,7. O sea, como unos 70 y tantos, me parece que viene a coincidir. Coincidía bastante con Walter Siker, con el pintor. Wow. Es una posibilidad. Sí, no sé, por eso te digo, al final me gustaría que examináramos por lo menos... Pero ahí hay dos. Ahí incluso sí. Ya sé cómo se llamaba el judío. El judío se llamaba Schwarz. O sea, negro en alemán, ¿no? Y es un apellido bastante corriente en Whitechapel, en el East End, porque me acuerdo que yo vi una tienda incluso por la misma zona que se llamaba Schwarz también. Entonces este testifica y dice que ve a dos, pero incluso maltratándola, ¿no? Empujando. Y él, como no quiere líos, debía ser un inmigrante más o menos ilegal o irregular, se va corriendo, ¿no? Sácame una duda. ¿Es en uno de estos dos asesinatos donde se encuentra el famoso graffiti que los judíos no deben ser culpados de esto? Claro, efectivamente. Entonces, cuando llega la policía, me parece que el propio, no recuerdo el nombre, pero el jefe de la policía de la City sigue el rastro, ¿no? Y es en la calle Goulston. Goulston, sí. Encuentra un trozo de tela ensangrentada. El delantal de Catherine Edwards, ¿sí?
Bueno, ahí, no está muy claro. Hay incluso que dice que podía ser un apósito menstrual, pero bueno, no sé, yo Ujú. no sé si Kate estaba ya en esas edades. Entonces se encuentra este famoso El famoso graffiti. graffiti, pero entonces ahí cambian de jurisdicción. Woolston Street está al otro lado de la calle Middlesex, Ujú, Middlesex, que es Petticoat Road, es donde se hacen los mercadillos en Londres, ¿no? ujú. Y ya entra en el terreno de la policía del Scotland Yard. Y entonces ahí estaba el jefe del Scotland Yard y es el que borra el graffiti Claro, en el con la fondo, mano. bueno, la explicación más simplista dice que en el fondo era para que no se desatara una especie de pogrom o Sí, violencia contra la comunidad judía de la zona. Pero en estos días efectivamente, sería algo impensable borrar una evidencia así. completamente, por lo menos que hubieran hecho una fotografía, ¿no? Mm, Porque luego ya sabes que hay dudas, que si ponía Jews o no era Jews, sino sí, que como que estaba mal escrito, ¿no? sí, también he escuchado Entonces, teorías pues al no, sí. respecto. ¿Qué era exactamente lo que parecía? A todo esto, bueno, Exactamente. Entonces, empiezan a llegar claro, ellas sobre eso, pues, ya. Hay otro dato importante y es el tema del riñón, que después va a ser muy importante, el tema del riñón que le es extraído eh, a claro, dice que no, sí. no todo el riñón, una parte del riñón, Ujú. entonces es el que luego él, el supuesto asesino que apunta luego que es importante, no firma ya que el Destripador. Pues, por supuesto, en eso Es estamos la de acuerdo. famosa O sea, carta llega una, claro, from hell. empieza a llegar un montón de Es la, cartas a la policía claro. Mm. Sí, sí, y hay cientos de cartas y claro, casi cientos. todas son un fraude. Ajá. Son fakes, ¿no? Pero hay unas Entonces, esta es la... que podríamos denominar Sí, canónicas también. claro, porque dan datos que coinciden con las horas y los lugares. O sea, entonces, esta es la que firma From Hell, que de hecho hay una Desde el película infierno. Ujú. desde el infierno. Y la acompaña con el trozo del riñón de Kate. Y se la manda, no se la manda a la policía, se la manda a Lusk. Lusk, que era uno de los, creo que era irlandés, era uno de los que había formado uno de estos comités De de vigilancia. vigilancia nocturna más activos. Había varios, ¿no? Y Pero de hecho, este dirigía sí. uno. Y de hecho se burla de Lusk. Se burla de él, si cójame si puede, no sé qué, si hay con alguna Atrápame ironía, si ¿no? puedes, señor Sí. Lusk. Entonces resulta que este riñón tenía una enfermedad, se veía que tenía una enfermedad, la enfermedad de Bright, Ujú. que es una especie de enfermedades de alcohólicos y tal, ¿no? Y es la misma enfermedad que tenía Kate. Entonces, evidentemente no es 100%, ¿no? Entonces no había pruebas de ADN ni nada de esto, pero claro, coincide todo, ¿no? Y eso Bueno, es lo que le da sí. bastante autoridad a la carta. Perdona, pero estamos hablando también de otra época, o sea, muy pocos conocimientos Claro, ten de, en cuenta no de- había ni siquiera No existía el concepto aquí. de, no sé si existía el concepto de medicina forense en esa época. Sí, bueno, sí, sí existía como tal. El sistema de huellas dactilares, aunque ya existía y, de hecho, pero no había un archivo de huellas dactilares, con lo cual, vamos, no tenía ningún sentido. Pues es con Mm, qué lo ibas a confrontar, ¿no? claro. Y que hubiera, porque por ejemplo, el último canónico, el de Mary Kelly, Ujú. aquello tenía que estar lleno de huellas. O sea, Obvio, imagínate, o sea, estamos hablando de una habitación tanto fuera una cerrada. persona como fueran varias, Sí, y tal y como dejaron el cadáver de la pobre Mary, allí tuvo que haber una verdadera orgía de sangre. Imagínate, vamos, sí, pisadas. ¿Cómo puedes evitar de pisar el suelo la y propia dejar huellas sangre, etcétera, sí. con la propia sangre? Ujú. Y no sé. Ahora bien, incluso Para mí fue una investigación muy, muy, muy pobre. hay una vecina incluso de Mary Kelly. A todo esto, bueno, nos hemos Sí, saltado bueno, y, efectivamente, déjame dar el dato. Estamos hablando ya de que sí, hay un periodo de paz hasta que llega es claro, el 9 de noviembre. efectivamente. Mary Entonces, Kelly. si estamos hablando del 30 de septiembre, Ujú. pues transcurre todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre, ¿no? Eso te revela que el tipo de Que, algún modo, o la tipa, eran calculadores, o sea, estamos hablando de que claro, supieron había un el momento que había revuelo. una...
que habían Una verdadera, ocasionado. una verdadera psicosis, ¿no? Claro, Por supuesto, esperó a que bajara un poquito la psicosis se para su calmara un último poco, ataque. efectivamente. Mm, Efectivamente. Entonces, claro, el asesinato de Mary Kelly está lleno de misterios, porque, por ejemplo, a la mañana siguiente, una vecina la ve salir a las 8 de la madrugada, ujú. cuando ya estaba muerta, seguramente desde las 3 o las 4 de la madrugada, ¿no? Según el forense. Y está la historia de una Y habla vecina con... que escucha algunos ruidos también, un poquito ebria, No, ok. bueno, esa es la que vivía arriba, hoy escucha murder, o sea, asesinato, pero no Ujú. le da importancia, porque dice que, bueno, que era bastante frecuente peleas, todo tipo de gritos en aquel barrio, ¿no? Mm, Bueno, ¿cómo se llama? Court, era un pequeño patio. Todo eso lo derribaron en los años 20, o sea, no existe, hay fotos y tal, ¿no? Y entonces es curioso porque la vecina esta la llama por su apellido, o sea, la llama por su... No le llama Mary, le llama con un apodo que tenía y ella le contesta y hablan. Entonces dice que ella la ve vomitar. Dice, estoy mal, estoy enferma. La ve vomitar y se despiden, ¿no? Entonces, bueno, una de las teorías es que la que muere no es Mary, que Mary llega a esa hora de madrugada de otro lugar donde estuviera ujú. y se encuentra con el crimen. Y por eso sale demudada, con la tez pálida y vomita. Y a partir de ahí desaparece de la historia, ¿no? No se vuelve a saber nada de ella. Mira, acá nuestra amiga Esa es una de las Esperanza teorías. pregunta, ¿esto era en qué piso vivía Mary? Dentro de ese hostal, de Era, esa pensión. era el bajo. Perfecto, era la primera. Eh, no era una pensión, eran como pequeños apartamentos. Ujú. Se han Claro, hecho estudios y el de Mary debía tener unos 12 metros cuadrados. O sea, que perfecto. había más o menos la cama, había una chimenea y dos ventanas que hacían esquina. Que luego la teoría de que uno de los cristales estaba roto y desde ahí se podía abrir. Pero lo cierto es Mm. que la puerta estaba cerrada con llave. O sea, cuando Y, llega la policía tienen que tirarla con un pico y como y tú que decías destrozar al la puerta. comienzo, en el fondo, Mary Kelly tiene un estatus distinto a las otras víctimas. Estamos hablando de una muchacha más joven, más agraciada, que se dedicaba profesionalmente a la prostitución. Y esto incluso Efectivamente. era, dentro de todo, dentro de la pobreza, era un poquito mejor remunerado, tanto así que le alcanzaba para un arriendo regular, no para un albergue. Es un perfil totalmente Claro, distinto. de hecho el que descubre el cuerpo Ujú, es un empleado el que le tenía alquilado el apartamento era un tal, me parece McCarthy o un apellido irlandés, ujú. que tenía también lo que entonces se decía Chandler solo, pero eran pequeños ultramarinos, es decir, no solo vendían velas, vendían un poco de todo, ¿no? Más o Mm. menos lo que un ultramarino, ¿no? Entonces este hombre precisamente va a cobrarle, le debía unas 4 o 6 semanas, creo recordar, de alquiler. Ujú. Entonces él va en nombre de su jefe y llama a Mary, a ver si le pagaba, ¿no? Como Ujú. nadie le contesta, corre por el cristal roto, corre un poco el visillo y entonces se encuentra con el espectáculo, ¿no? Wow. O sea, yo Que, imagino que esto Antonio fue así. O sea, básicamente el ensañamiento que tuvo con el cadáver de Mary Kelly, que basta ver las fotos para darse cuenta, es porque básicamente tuvo, entre comillas, claro, la privacidad. hay quien dice que hay quien dice que hay un crescendo Ujú. porque ya con Kate hace es una Festín de verdadera sangre, masacre, es un ¿no? festín de sangre. La abre en canal y le destroza la cara, ¿no? Le corta la nariz, o sea. Pero claro, esto era en un sitio relativamente público, que lo podían haber sorprendido en cualquier momento, ¿no? Mm. Mientras que en Miller's Court, el pequeño apartamento de Mary, ahí estaba a sus anchas. Mm. Incluso había fuego. O Había sea, fuego porque se sabe que, diametralmente distinto a la otra chica, absolutamente. claro,
ahí lo que has dicho, ahí se pudo tomar su tiempo, ¿no? Sí, o sea, si hubiese podido hacerlo con los demás, no dudo que lo habría hecho, absolutamente. Vamos a las teorías conspirativas, mi querido Antonio. Se da un Bueno, significado ritual. El sí, tema es de una de que las hay teorías. gente que ha querido ubicar las cinco muertes como Sí, dice que cinco vértices de una cruz, ¿ok? Perdón, una estrella. sí, Vesica Piscis es la supuesta estrella. Ujú, Esta es una de las teorías que hay, teoría más o menos de magia negra y tal, ¿no? ujú. Bueno, es una posibilidad, pero yo lo veo un poco difícil porque, ¿cómo decirte? Él iba un poco, ¿tú crees que podía, salvo que hubiera concertado citas con alguna de ellas, las demás eran un poco a salto de mata, ¿no? Aquí te cojo y aquí te mato, ¿no? Mm, Yo tengo mis dudas, aparte que forzando un poco las dimensiones, pues no sé, puedes hacer casi con cualquier cosa, ¿no? Esa es absolutamente. una de las teorías. Ahora bien, ujú, La del cirujano Gal ya la hemos comentado, descartado, ¿no? sí. Y de Vamos, paso ha salido otro personaje que he citado yo, que es Jace Maverick, ujú. que se hizo muy famoso con la aparición en los años 80 o 90 del siglo pasado del famoso diario, ¿no? Mira, yo ¿Quieres tengo que mi hablemos algo sospechoso, de...? pero te lo voy a decir al final. Bueno, Que es que vale. yo siempre creí, incluso más, te voy a ser franco, le hice una Sí. lectura de foto con psíquico, pero te lo Ajá. voy a comentar al final, te lo voy a comentar al final. Vamos analizando. Eh, Se habla mucho de Montage Druid como un sospechoso. Claro, Montague Druid era un abogado. Este es el que lanza uno de los primeros libros que aparecen en los años 60. La traducción en castellano fue Otoño de Terror, me parece. Yo creo que fue uno de los primeros libros que leí sobre Jack. Wow. Y Espera, y se sería, basa perdón que te interrumpa, sería escrito por uno de los mismos sospechosos, este libro. ¿sí? No, este libro es un autor inglés, Ah, ya, ya, no pero es recuerdo el ahora el primer nombre. sospechoso que sale a la palestra. Sí, es el sospechoso que se conoce, ¿no? ¿Y Que qué luego punto? Ujú, hay como secuelas, porque este Montague Druid tenía un hermano ujú, que se fue a Australia. Y ujú. entonces hay como un mito recurrente de que el hermano, un opúsculo, donde más o menos confesaba que sí, que había sido su hermano, Montag. Pero es el típico opúsculo que nadie lo ha visto ni ha aparecido jamás, sino que son citas de citas de citas, ¿no? Por eso te quería preguntar, de cada Entonces uno de ellos, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra que tú veis? Si tuviese bueno, como... eso Si, es... mira, planteémoslo de una forma súper didáctica para la gente que nos está viendo. Si hubiese que ponerle un Ya, puntaje de 1 a 10, Druid, de sospechoso, en mira, cuanto a eso, su no sé, perfil, ¿qué puntaje le das? seguro que conoces, hay una página web, Facebook, Jack the Ripper, Ujú. seguramente has entrado, y hace años que no entro. Incluso ahí tengo cosas ahí colgadas. Ahí hay como un hit parade de asesinos y de sospechosos. Y sí, Montague Druid evidentemente está entre Está los 10 entre los 10, primeros, está ¿no? en el top 10. Sí, Wow. sí, Pasemos al sí. siguiente. Bueno, el polaco. Hay modas, ¿no? Severin Klosowski. Eh, ¿Cómo has dicho? Severin Klosowski. Klosowski también es uno de los que entra y sale, porque por lo visto aparecieron algunas huellas de ADN en el famoso, ¿cómo se llamaba esto? Joder, como un pañuelo, un mantón que llevaba Kate Eddowes Ujú. y que se lo apropió uno de los policías que participó en el descubrimiento, se lo quedó y pasó de padres a hijos, ¿no? Ya. Es un mantón, la descripción dice Michael, Michael Nuss Daisies. Eh, o sea, está decorado con margaritas.
según tengo entendido. Hay fotos, ¿eh? Entonces ahí le metieron el espectrómetro de masas y encontraron ADN surtido y algunos coincidían con restos orgánicos de este Klosowski. Que unos dicen Klosowski y otros dicen Kazminski, porque ya te digo, las transcripciones son muy relativas. Es Que ojo, sería un judío de origen serían, ruso. yo los tengo entendido como dos personajes distintos. Uno es Klusovsky y el otro Sí. es Aaron Kosminski. Bueno, hay quien dicen que eran el mismo, no se sabe. ¿Sí? Wow. No se sabe. Sí. Y luego pues hay muchos otros. Krim, lo que pasa es que Krim se dedicaba más bien a envenenar. Pero Ya. estuvo por la zona en esa época y desde luego era un asesino. Y luego otro que tenía, era un buen candidato, es que no me acuerdo de todos los nombres. Yo te voy a seguir mencionando Que tuvo- algunos. A ver, Luego tenemos a Dunston. William Burry. ¿Cómo? William Burry. Thomas Sí, Will una Cream, pero no. Sí, Robert no, pero estos Dunston. son un poco secundarios. Dunston es un candidato muy interesante y además casa con la teoría esta Ujú. de que formaban que los lugares formaban un dibujo que sería el de la constelación Vesica Piscis, ¿no? Wow. Este era una especie de nigromante, o sea, este era totalmente metido en el asunto. Hay quien dice que es el personaje en el que se inspiró Sherlock Holmes, o sea, Conan Doyle, para el Dr. Watson. ¿Entiendes? Porque ambos Mira. eran médicos y ambos habían servido en Oriente, En Afganistán. en Wow. Afganistán precisamente, sí. Sí. Que en la versión moderna de Sherlock Holmes, Ujú. pues es este personaje, este actor que hizo del Hobbit, y es un médico que ha estado en la guerra reciente de Afganistán. Bueno, pues este tal Dunston Ujú. conocía muy bien a Madame Blavatsky, porque es que en ese momento estaban todos ahí. Estaban Sí, todos. no, en realidad, o sea, Creo me que el año imagino 88 Londres de esa época y era una ebullición pero increíble, o sea, de magia, etcétera, de terror gótico, era realmente, pues, bueno, totalmente. también era, si miramos un poquito la novela de Drácula, era el Londres donde Bram desembarca Stoker, Drácula, ¿ok? De Bram es Stoker, posible. Sí. absolutamente, o sea, todos Sí, pues confluían. me parece que el año 88 es en el que publica Madame Blavatsky uno de los libros más famosos. Exactamente, ahora no recuerdo cuál. Y entonces una amiga íntima, es que ahí está todo mezclado. Luego estaba esta Annie Besant, que era otra mística, La que todavía famosa es Annie muy Besant conocida. también, sí, Sí. también de la Annie teosofía. Besant y vivían en una calle en Baker Street, en una casa en Baker Street. Esa más encima en la Y calle de entonces, Sherlock Holmes. Qué claro, horror. exactamente. Entonces, Ay, señor. estas dos mujeres que vivían con él, Ajá. con Dunston, que además tenía un apodo que era Roslin. Luego hablamos de Roslin. Bueno, el caso es que al final sospecharon de él, el tío debía ser muy raro, muy... y era médico del London Hospital, o sea, en Whitechapel Road, donde también se hizo sospechoso para los colegas, por sus idas y venidas, ¿no? Entonces estas al final rompen con él, lo echan de casa más o menos. Estoy hablando de memoria, igual hay detalles que no coinciden demasiado, pero al final se deshacen del tal Dunston. Y es cuando encuentran, entre las cosas que deja ahí olvidadas, había una caja con una especie de corbatas o de lazos de cuello, todos ensangrentados. Yo te voy a decir, mi querido Antonio. Y ahora viene la segunda parte. Antes de que vayamos a la Hay una segunda segunda parte, yo te voy a decir cuál es mi sospechoso. Y yo, no sé, o sea, Vale. y te voy porque también hay muy buenas fotos de él, además. Y me parece un personaje muy excéntrico, me parece que cumple el perfil, etcétera. Porque, ojo, no hay que olvidar el centro del asunto, y es básicamente el tema de la violencia
con que se cometen estos crímenes. O sea, y finalmente el tema de la extracción de los órganos femeninos, del útero, etcétera, es vital, no podemos perder de vista eso. Y para mí, si tú me preguntas, yo siempre he sospechado de que, incluso tengo entendido que hay cartas posteriores de policías que se arrepintieron y dijeron, ¿por qué no tomamos más en consideración al famoso Francis Tumblety? O sea, para mí Ah, Francis sí, Tumblety, para mí, si tú me preguntas, Antonio, para el, mí el Francis Quack, Tumblety Quack es el Doctor. destripador. Hay un libro, ¿no? Ujú. Este tuvo además, era un norteamericano, O sea, tenía todo, era porque el tipo era, a ver, había sido, en Estados Unidos había tenido ya Quack había tenido Doctor. problemas con la justicia. El ¿Sabes tipo lo que es era, Quack Doctor? era un fantoche, Era tenía de estos que salen en las películas que van vendiendo elixires que el curan la famoso, sí, el calvicie. elixir mágico de no sé qué, de este Un otro. Quack Doctor era. Sí, y Lo detienen por un cargo que no se sabe si era por maltrato o por sodomía. Ahí hay una sodomía, duda. sí, tengo entendido que es por Más bien sodomía. sodomía, ¿no? O sea, Infamous, no sé. mira, no estoy diciendo Sí, efectivamente que necesariamente todos los homosexuales tengan algo contra las mujeres, pero no, estamos no, hablando de un tipo muy raro en su comportamiento y que además hay un rarísimo. Sí, lo antecedente que no dices tú, si ves menor, claro. la foto llama la atención, ¿no? Creo que este hombre, que era partidario del sur, Ujú. tuvo algo que ver, no directamente, pero sí indirectamente, con la muerte de Lincoln. O sea, él estaba relacionado con algunos de Sí, los de los que, conspiradores, que conspiraron contra Lincoln. Y absolutamente. luego a cuando ya la policía lo suelta, como dices tú, aunque luego se arrepintieron, Ujú. él viaja a Estados Unidos y casi justamente cuando él llega a Nueva York se produce un misterioso asesinato con todas las características de los de Jack the Ripper. A eso voy, y además que hay que tomar otro elemento en No, consideración, no recuerdo el Antonio. nombre, pero es una mujer, sí, una mujer que aparece también Sí, destripada, etcétera, etcétera. ujú. Es un No, candidato más. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuanto más sabes de un tema, menos sabes. O sea, yo ahora mismo sí, te no, entiendo, no sería capaz. te entiendo, pero Me lo que me pasó lo refiero, por mismo. ejemplo, hay un dato no menor. Hay dos cosas que yo creo que me tenéis que reconocer. Una que es demasiado misterioso que más o menos en la fecha en que Tumblety abandona Londres, cesan los asesinatos. Ah, Primera cosa. sí, ya, Y sí, lo sí. otro es que él en Estados Unidos, de vuelta, Ah, se enorgullecía curiosamente de una colección de úteros femeninos y lo exhibía. ya, ya. Puede ser, sí, no lo sé. Ese es un dato no menor. Mi teoría, si es que tengo alguna teoría, porque a estas alturas no lo sé. Pero en cualquier caso que fue un gang, o sea que fueron Tú te la varias juegas porque fue personas. más de uno. Sí, sobre todo por la noche del 30 de septiembre. Es casi imposible que los cometiera los dos asesinatos la misma persona. Ahora bien, respecto a la noche del 30 de septiembre, la noche del doble asesinato, creo que hay un elemento que hay que tomar en consideración también. La prensa londinense había construido una imagen de Jack el Destripador como si fuese Sí, efectivamente un tipo seguramente de nariz ganchuda, con rostro de malo, encorvado, qué sé yo. De hecho, recuerda que incluso le achacaron al mismo hombre elefante la posibilidad, sí, siendo que el tipo no se podía sí. mover. Pero No, era así imposible. funcionaba Buah, la joder. mentalidad victoriana. Es decir, Mm, si el tipo luce así, debe ser un monstruo y debe ser un monstruo también emocional, por decirlo así. ya, claro. Pero Francis Tumblety, dentro de su extravagancia, o el asesino, digamos el asesino, para no abanderizarme con ninguno, eh, podía quizás efectivamente circular entre la gente con un aspecto de caballero, de un buen y sano caballero británico, y pasar desapercibido a pesar de que fuera un monstruo. Eso sí, es un buen argumento, porque de hecho, en muchos de los testimonios policiales, Ujú. cuando detienen a sospechosos, el 90% de los casos acaban como que el individuo tenía un aspecto respetable Claro, supo dar es una frase hecha, supo dar razón, como una explicación coherente de quién era y qué hacía allí, ¿no?
Ujú. Entonces, como que era un caballero y bueno, pues si él decía que venía de lo que fuera, como que le creían, ¿no? Claro. Entonces Eso. había Ujú. evidentemente un clasismo, ¿no? Lo que dices tú, una persona bien Claro. atildada En el con fondo, piensa que la levita o un... los primeros acusados, los primeros, por decirlo así, sospechosos, fueron Ajá, tipos del pueblo, fueron tipos que eran carniceros, acuérdate que el famoso mandil de cuero, etcétera, eran tipos del pueblo. No se sí, podía, sí, en la sí. mentalidad victoriana, no se podía concebir que un caballero británico, que ahora sabemos No, no, claro, ahora sabemos lo además, torcidos que eran, ahora sabemos lo retorcidos que sí, eran, desde luego. pero pasaban, Un policía se lo pensaba mucho antes de detener a claro, una a un persona que caballero. le podía buscar le podía buscar problemas, Ujú. podía tener contactos y buscarle la ruina, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Eso está Claro. claro. Y hasta el momento, Pero para bueno, mí que por lo fuera tan menos, metido, no, no lo sé. esa descripción. Ahora bien, tú nos ibas a maravillar con una segunda parte, cuéntanos. ¿Cuál es la segunda Ah, parte bueno, de este asunto? la segunda parte de Dunston, que también es Ujú. muy buen candidato, ¿no? Volvamos entonces ¿Por por a qué se Robert hacía llamar Johnston. Roslin? Ujú. ¿Por qué se hacía llamar? ¿A ti de qué te suena Roslin? Wow, no, ahí me pilla ahí volando abajo. Cuéntame. La Roslin Chapel. La Roslin Chapel es una capilla, bueno, es como una catedral en pequeño, en ¿Ya? Escocia, atribuida a los templarios, pero es imposible porque fue construida bastante después de extinguida la orden. Está llena de símbolos masónicos y es datada en el año 1400 o antes, Ujú. y sin embargo está llena, la decoración está llena de frutos y flores eh, su- americanas. ¿Me estás diciendo Por que hay ejemplo, una especie maíz, de conexión masónica? totalmente. Y hay varias escenas truculentas Ujú. y citas bíblicas como de ¿De sacrificio? misóginas, Misóginas. misóginas, o sea, contra la mujer. Y este debía ser un tipo de cuidado. ¿Por qué se hacía llamar Roslin? En aquel momento no era una cosa conocida. Ahora sí, porque bueno, se han puesto de moda los templarios, las relaciones de los templarios con América, ¿no? Sí. También. Ujú. Ahí dice que desembarcó la flotilla porque sabes que en Escocia no los persiguieron, sino al revés, los protegieron. Entonces dice Claro. que la noche anterior la noche anterior a la gran redada en Francia contra los templarios, partió una flotilla de La Rochelle y llegó hasta Escocia, ¿no? Entonces este hombre, imagínate lo bien relacionado que estaba. Madame Blavatsky, Annie Besant, etcétera, etcétera. Estaba en el meollo, ¿no? Y tenía una cultura, tenía una destreza como médico. Es también un sospechoso bastante factible, ¿no? Vale. Ahora bien, muchos me están preguntando acá eh, y vuelven a la teoría de Desde el infierno de la película. ¿Tú esa la desechas Ajá. totalmente? Lo que estamos Yo hablando no esa tiene nada que ver con la, este tema de tratar de ocultar algún tipo de hijo bastardo de la realeza, etcétera, o algo así. Esto va por otro lado. lo del hijo bastardo y tal, yo no lo descarto, porque hay incluso quien dice que Mary Kelly estaba embarazada, ¿no? Hay Ujú. teorías. Incluso hay otros que hablan de que había un niño por allí, no lo sé. No, yo lo que digo es que William Gall no estaba en situación de salir a asesinar por las noches, por lo menos él solo, ¿entiendes? Ahora que estuviera en una conspiración, Ahora bien, si puede era ser, para defender el honor de la realeza, efectivamente puede haber tenido el apoyo de dos o tres personas, fácilmente. Haber constituido una efectivamente. especie de equipo. Esta es la teoría de Stephen Knight, que fue en el año 74, fue una de las primeras y casi todas las películas que se han hecho se han basado en ella, ¿no? Ujú. Entonces habla de Annie, creo que era Annie Krug, que es de la que se enamora el famoso heredero, El duque de ¿cómo se Clarence. llamaba? El duque de Clarence, que Ujú. luego muere también misteriosamente, ¿no? Incluso hay quien dice que no muere. Hay fotografías en el castillo de Windsor
como de 14 o 15 años después de su supuesta muerte, ¿no? Bueno, no era poco Pero común que bueno, encerraran gente en los castillos británicos para ocultar algún tipo de verdad vergonzosa. imagínate. Sí. Pero entonces este dice que Annie Crook era la que estaba enamorada, de la que estaba enamorada del duque de Clarence, Ujú. que le llamaban collars and cuffs, porque iba siempre muy estirado y llevaba unos cuellos y puñetas que se llaman, joder, en las mangas, ¿no? Blancas, que le quedaban así un poco grotesco. Que ahí también dicen que era homosexual. De hecho, lo pillaron en el escándalo de la calle Cleveland, me parece. Vale. Están todos mezclados. El escándalo de la calle Cleveland que lo investiga el detective más conocido, el detective... ¿Cómo se llamaba? Bueno, es igual. Nos vamos de un tema para otro. Entonces, Sí, Annie Crook, profundizar un poquito más en la conexión masónica, eso está muy interesante. sí, es la conexión masónica. Entonces, eh, es el libro Perdón, de Stephen Knight. templaria. No le echemos la culpa a los Templaria. masones de todo, los esto. Hombre, Vámonos con los los templarios ya templarios. no. Los masones son un poco los herederos de los templarios, ¿no? Absolutamente, Entonces, no sí. sé. Claro. Entonces, lo que dice es que por tapar. O sea, Mary Kelly conocía la historia. Si se cargan a Mary Kelly es porque ella conocía la historia. Wow. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué se cargan a las otras, no? Bueno, pues que es una manera de que un crimen pase desapercibido entre varios crímenes, ¿no? Mm. Y luego hay datos muy curiosos, por ejemplo, Kate Eddowes. Kate Eddowes acaba de volver de... Ella estaba en Kent recogiendo lúpulo, ¿sabes esto que se le echa a la cerveza? Lo Ya que le se da dedicaba, el sí, sí, amargor a sí, la sí. cerveza. Ujú. Había estado con su compañero, que se llamaba, era James Kelly, quédate con el apellido, Kelly. Ujú. Entonces vuelven. Kelly no sé dónde se va, si no podían dormir en el mismo sitio porque no tenían dinero o algo así. Entonces ella se va por ahí y de alguna manera consigue dinero y se emborracha. La detiene la policía de la City y la tienen durmiendo. La sueltan creo que a las 12 de la noche, casi justo para que la maten, ¿no? Pero Mm. ella, cuando la detienen, ¿qué nombre da? No dice soy Kate Eddowes, dice soy Mary Ann Kelly. Ya, por ende habría una especie de Kelly. La, la poli llama a algún sitio Ujú. porque alguien se había interesado, oye, si encontráis a Mary Kelly, que la tenemos, que igual estaba escondida o estaba desaparecida, avisarnos. Y le dicen, Mary Kelly la acabamos de soltar ahora Ujú. de la comisaría de Liverpool Station. Y a continuación la matan, porque creían que era Mary Kelly. Wow. Ahí, bueno, por la hora acá en Chile, sí, efectivamente me estáis A desayunando. la Me estáis mañana desayunando con la noticia. Son los 6 a la acá. mañana, Me estoy desayunando. a la mañana, vale, a la mañana siguiente se enteran de que no era Mary Kelly, ¿entiendes? Y entonces Habían tienen que dado con la seguir. Mary equivocada, con la que... Esa Wow. es otra posibilidad. Pero eso ya partiendo de que había una conspiración. Entonces había teléfono, pero bueno, no se utilizaba mucho. Pero se utilizaba mucho el telégrafo. Ujú, Es decir, en todas las comisarías había un telégrafo. ujú. Entonces, si alguien, imagínese una persona importante con una autoridad y tal, te ha dicho que le avises si aparece Mary Kelly, pues tú coges y le mandas un telegrama, ¿no? Pero en ese esquema, las demás, entonces, ¿qué rol habrían jugado? Las Pues tres un poco lo que hemos restantes. dicho. Crear una psicosis y que el asesinato pasara como uno más de una serie, ¿no? Mm, buena No sé si... teoría, te sigo. Ujú. ¿Has visto la famosa película JFK, la de Sí. No, y de hecho te voy a Oliver citar Stone? la próxima semana para que hablemos de John Kennedy, pero De también Kennedy. sé que es una de tus Vale, obsesiones.
obvio, sí. Sí. Pues en esta película el fiscal, el personaje que hace Kevin Costner, eh, dice, hablando con alguien, dice, ¿dónde ocultarías unos granos de pimienta? O algo así, ¿no? Ujú. Dice, en un plato lleno de cagadas de mosca, porque ahí pasaría, pasaría desapercibido, ¿no? ¿Dónde ocultarías un asesinato? Pues en una serie de asesinatos, ¿no? Ahora bien, hay un hecho que también podría efectivamente ser llamativo. ¿Se sabe cuál fue la posición que tomó la reina Victoria respecto al asunto? ¿Se interesó? ¿Llegó a Sí, conocer estos asesinatos? ¿Se interesó? ¿Tuvo algún interés estaba muy... especial? ¿Pidió que se reforzara quizá la policía, etcétera, en Sí. determinada zona o simplemente se desentendió? No, no, a todo lo que has preguntado, la respuesta es sí. Estaba muy preocupada Ujú. y mandó una carta al Scotland Yard, más o menos abroncándolos, como diciendo, esto no puede ser, no puede seguir así, eso hay que cortarlo, las mujeres no se atreven a salir de noche. Estaba muy preocupada. Porque la reina Victoria, fue un gran personaje sin ninguna duda, cuando había una cuestión que le parecía muy importante, acostumbraba a pasar por encima del gobierno, ¿entiendes? Claro. O sea, utilizaba esas prerrogativas y en este caso Ujú. lo hizo, fue directamente. Entonces me parece que el jefe del gobierno era Lord Salisbury, Ujú. que era un Tory, era un conservador, y ella fue directamente y sí, estaba muy preocupada. Mm. Se conserva la carta esa y eran en esos términos que te digo. Qué increíble. Pero eso también, en cierto modo, bueno, eso también desacredita la hipótesis de la conspiración real, o sea, a no ser que se haya hecho muy a espaldas de la reina Victoria. Efectivamente, no la desacredita, ¿eh? Yo creo Ujú. que no. Puede ser lo que dices tú, por una parte que lo hicieran a margen de ella, y por otra que aunque ella supiera algo, directa o indirectamente, porque está claro que su nieto, el duque de Clarence, era un tarambana, ¿no? Un bala perdida. Seguramente Pues por culpa de la sífilis. a lo mejor, sí, es una de las teorías. Ujú. A lo mejor, bueno, al principio se hizo un poco la loca, pero cuando vio que aquello era, digamos, que se estaba saliendo de madre, tomó cartas en el asunto. Hay otro candidato. Es que cuando has citado la sífilis, Ujú. hay un candidato muy curioso, que es nada menos que el padre de Winston Churchill. Sir Randolph. Sir Randolph Churchill muere de una sífilis que le pegó una prostituta. Hay un libro de un tal Harris, es un libro erótico, Mi Ujú. vida secreta o algo así. Además está Eso muy te bien iba a ese libro. mencionar, sí, justamente me recordaste un personaje que nos refleja muy bien la era victoriana, que, bueno, está muy bien novelado por William Gibson también, que es el erotómano. Ajá, Ajá. el erotómano, sí, sí. Ashby, el Lord Henry erotómano. Ashby. Yo se lo dije se lo dije a Ian Gibson una, ¿En una vez serio? A ver, una cuenta vez esa anécdota, vino, por favor. una vez que vino aquí a Soria a hacer un libro sobre Antonio Machado. Ujú. Yo ya lo conocía de antes, pero me llamó, yo estoy en Soria, ven aquí a tomar un té y hablamos. Y dije, bueno, vale. Y le dije, me acabo de leer tu último libro, fue hace ya unos años, ¿no? Y digo, yo es que ahora estoy muy obsesionado con el Jack el Destripador y hay cosas que coinciden, las idas y venidas de Ashby, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, yo te diría que Y, sí, y tenía razón. ella me dijo, Sí. de Ashby me creo cualquier cosa. No, y es posible. Oye, no, en todo caso, bueno, fuera de broma, sí. El erotómano de William Gibson es un excelente retrato también de la sociedad victoriana. Y hay Totalmente, un tema que no es totalmente. menor y que puede tener relación y que calza muy bien, que es el tema de que, bueno, como buen coleccionista de erotismo, Sí, tenían todo lo, bueno, tenía primeras ediciones del Marqués de Sade, etcétera,
Y estaba el tema de Sí, la pulsión de la sangre que el Marqués de Sade tenía. El Marqués de Sade se excitaba con el tema de la sangre, ¿ok? sí, Y sí, eso sí. calza de algún modo con Sí, el sí, perfil sí. del asesino, absolutamente. Podría ser. Este que te digo, Harris, Harris es el biógrafo de Oscar Wilde, el mejor libro que hay sobre Oscar Wilde. Ujú. Creo que era Richard Harris, no lo sé, pero el apellido Harris seguro. Era norteamericano. El libro me parece que se llama Mi vida secreta o algo así. Mi Y vida ahí secreta. cuenta... ¿Cómo? Mi vida secreta, efectivamente. Pero está, Sí, mi vida y hay secreta. unos cuantos libros más ya que son diccionarios de erotismo donde él firma como Pisanus Fraxi. Posiblemente será también un erotomano de mucho cuidado. Sí. Dice que mantuvo relaciones con 10.000 mujeres a lo largo de su vida. Dice que de todas las razas, religiones, era Es que en el fondo estáis un dando en el clavo, coleccionista. Antonio. Es muy difícil discernir a esta altura, y en eso tenéis razón. Es muy Claro, difícil completamente. discernir. No, ahora estamos con lo del ADN, con lo de Ujú. tal, por ejemplo, Porque hemos hace hablado poco antes de... yo me preguntaba qué opinará Antonio de, porque supuestamente cada cierto tiempo, hace un par de meses surgió Sí, como al fin sabemos la identidad del destripador y a través del ADN. y eso todos los años, o sea, Sí, todos como los años. la gente sabe que es un tema que me interesa, continuamente, Antonio, mira, ya lo han descubierto. Yo digo, sin saber lo que me van a contar, digo, nada, no me lo creo. Y son historias recurrentes, que vuelven cada cierto tiempo. Claro. El ADN, la Patricia Cornwell, que su candidato era el pintor William Richard Sykert, Ujú. que luego en sus pinturas hay cantidad de referencias a los asesinatos, ¿no? Son mujeres destripadas encima de la cama. Todo recuerda mucho el asesinato sobre todo de Mary Kelly. A ver, repite el nombre para que aquí los chicos lo puedan googlear. Es, es que es Rich, bueno, el apellido es Seeker. Ujú. Sickert, y el nombre acaba en RT, Sickert. Y el nombre en algunos sitios pone William y en otros pone Richard. Él nació en Alemania, pero toda su carrera transcurre en Inglaterra, ¿no? Ujú. Es un pintor posimpresionista, relativamente famoso, no de primera línea y tal, ¿no? Entonces, la Patricia Cornwell lo que hace es contrastar el ADN de alguno de los sobres donde supuestamente llegaron cartas Ujú. enviadas por Jack y algunos restos orgánicos de ropa de William Sykert o Richard Sykert. Dale, o sea, en Y el entonces fondo, no te lo que es el tragas, ADN, sí, no lo te que es el tragas ADN estas noticias no que salen de coincide. tanto en tanto No, del ADN de esto, del no me ADN del trago. otro, porque ya a esta altura Entonces, debe ser muy por lo visto hay difícil. dos ADNs, ¿no? El ADN, digamos, normal Mitocondrial, sí. y luego el mitocondrial. Ujú. El mitocondrial es por parte de la madre, me parece, o bueno, no sé, no me creas mucho. El caso es que al final sí, había unas coincidencias, pero se hizo un estudio y podían haber, en el Londres victoriano de ese momento, podían haber 60.000 personas con ese ADN mitocondrial. O sea, que no quiere decir nada, ¿no? Mira, aquí Andreita Flores Entonces, menciona lo siguiente. Retrato de un asesino es el libro de la Patricia Conrail que habla mucho sí, de eso. efectivamente. Ujú. Efectivamente, pues ese libro, ya te digo, es copia de otro que escribió Overton, que también era una mujer, Overton Fuller. Ujú. Lo escribió pues bastantes años antes, como 10 años antes. Y ahí sí que da pistas, y bueno, lo que luego repite luego la Cornwell, Mm. porque tenía relación indirecta con Sykert, cuenta muchas anécdotas. Y bueno, le gustaba disfrazarse de Jack el Destripador, por ejemplo, pero claro, eso más bien es una muestra de inocencia, ¿no? Porque Pero ahora si bien, se las cómo definimos, le gustaba disfrazarse de Jack el Chipador? Pero ¿cuál sería el disfraz de Jack el Chipador? ¿Cuál sería pues su la vestimenta? caricatura de Jack el Destripador. Imagínate una persona vestida con una levita negra larga Sombrero de y con un copa. Mm. sombrero de copa llevando un maletín. El maletín se llamaba maletín Gladstone, Ujú. que era ese típico maletín de cuero donde los médicos llevaban ahí
un poco todos sus instrumentos, ¿no? Ahora bien, mi querido Antonio, ¿qué es lo que dicen los forenses de la época? ¿Ellos ven coincidencias en los 5 asesinatos o también tienen divergencia? Nada, no, los forenses pasan un poco del asunto, no dicen nada muy importante. Las encuestas en general, si te tomas la molestia de leértelas, son bastante penosas, es decir, no hay una investigación a fondo. Al principio porque eran asesinatos casi rutinarios, asesinato pasional a lo mejor y tal, a saber, ¿no? Claro. Y ya en los últimos, que podía haber habido más interés, hay una verdadera censura. O sea, que es algo así como el juez instructor, hace callar a varios testigos. El último atestado, que es el de la Mary Kelly, es vergonzoso. Le dan un carpetazo, gente que quería declarar no lo dejan declarar, hay testimonios que los ignoran, como diciendo esto se tiene que acabar como sea, de cualquier manera, ¿no? Y un poco sospechoso. Incluso me parece que sí, hay también un cierto conflicto de intereses, porque creo que ese es con el de Kate. Tenía que haberlo juzgado el juez de la City, pero al final cada vez se lo llevaron al otro lado, no sé. Hubo un follón ahí, una especie de pelea. No, me imagino que en todo caso el tema de las jurisdicciones debe haber entorpecido mucho la investigación. Claro. Ahora Yo creo que bien, al final había como un deseo de que se acabara la historia. Y por eso los siguientes asesinatos, como dices tú, que algunos de ellos no son ya canónicos. se niega terminantemente que tenga nada que ver con Jack el Destripador. Siempre. Ahora bien, ha pasado tanto tiempo, es difícil ubicarse temporalmente, entender estas callejuelas sin alumbrado público, etcétera, sin nada. Y estamos también hablando del siniestro mundo victoriano tapado por un pequeño velo de puritanismo, ¿ok? Entonces, claro, Sí, hemos hablado de figuras era como... Hemos un hablado mundo de Annie hipócrita. Besant, hemos hablado de Madame Blavatsky, hemos hablado de Randall Churchill, hemos hablado del erotómano de Lord Henry Ashby. Todos son sospechosos potenciales. Todos tienen este barniz de puritanismo, pero en el fondo son unos desgraciados. Otro sospechoso que a mí me encanta, que es Kenneth Stephenson. Era familia de Virginia Woolf. Ya. Y Virginia Woolf, a su vez, era familia de Bertrand Russell. O sea, era la misma familia. Sí. Wow. Era un gran poeta, pero acabó loco. Se acabó completamente loco. Y entonces tiene unos poemas. El libro de poemas se llama Lapsus Calami. No hace falta que te lo traduzca, ¿no? Es como una falta de escritura, ¿no? Claro. Lapsus lingüe es que te decir una palabra, ¿no? Pues lapsus calami es que lo has escrito mal. Y aquí hay uno de los poemas que es absolutamente una descripción de uno de los asesinatos. Ay, no, pero ahí nos tienes que decir cómo buscarlo. ¿Se puede encontrar en internet o no? ¿O es muy difícil que aparezca? Sí, en internet lo puedes encontrar. Mira, si quieres... A ver, tengo aquí mi libro. Si quieres que te puedo... Por favor. Recitar el poema este porque creo que lo tengo que traducir yo. O sea, eso sería... Es muy corto, ¿eh? Sería un notición, dale. Bueno, primero de la misoginia. Dice, si el daño que las mujeres han hecho fuera puesto en un solo bloque, la tierra no podría soportarlo, el cielo no podría envolverlo, el sol no podría iluminarlo ni calentarlo. Semejante cantidad de maldad confundiría al mismo demonio y lo alimentaría hasta el fin de los tiempos. Y luego tiene el famoso poema In the Backs, que es en los suburbios, ¿no? Mientras vagaba solitario por los suburbios, me topé a una mujer que no me gustó nada.
No me gustaron sus andares, con sus caderas bamboleantes, sus grandes huesos desarticulados y angulosos. Si su cuerpo incluía una cintura, yo no la pude distinguir. Tenía una cara con ojos y labios puestos allí de cualquier manera, pero en torno a su boca se agitaban sombras poco agradables, y tampoco sus ojos invitaban a demorarse en ellos. Su vestido estaba totalmente descolorido, privado de gusto, forma o estilo. Sus botas eran bastante viejas y le estaban bastante grandes, y bastante gastadas. No le sentaban precisamente bien. Su pelo estaba muy lejos de ser bonito, y no era muy abundante. Se tocaba con una especie de sombrero, sin ningún mérito ni nada remarcable. No era muy lista, estoy seguro, ni ingeniosa ni divertida. Puede que estuviera muy bien informada y fuera amable, quizá de corazón, pero llevaba el chismorreo claramente escrito en su cara. Estaba renqueando sin pensar, o si es que pensaba en algo sería de segunda clase, o Mr. Así Así ha tenido un segundo niño. No quiero volver a ver a esta mujer de nuevo. No me gusta y no me importaría si alguien acabara con ella, asesinada o abierta en canal. No me parece que sirva para nada útil y ciertamente no es una belleza. Las botas viejas y deformadas que llevaban todas las víctimas, ¿no? Sí, pues. De hecho, la... Es literal, como tú decías, es literalmente la descripción del asesinato. Absolutamente. Ajá. ¿Y eso es posterior? Pues hay... ¿Qué Sí, tan posterior? ese... Pues no sé si tendría que ir la fecha. Es que ese es el tema. O sea, nos han mencionado a Sykes, al pintor. Ya. Nos han mencionado el poema. Pero también no hay que negar que fue primero el huevo de la gallina. O sea, hablando de que quizás efectivamente Ya, los ya. asesinatos causaron un gran No lo impacto tengo aquí. en la cultura popular. No. Pero yo creo que no lo sé, la verdad. El nombre completo es James Kenneth Stephen. James Kenneth Stevens. Stephen, acabado en PHN. Ujú. Fen, o sea, la F, pero PH, ¿no? Stephen. Bueno, como... ¿Sabes quién era su padre? Ay, no, por favor, ¿quién? El H.H. juez, Holmes. no, el juez que juzga a la mujer de James Maverick, el del Ya. diario de James Maverick. Wow. Porque a ella la acusan de haber envenenado a James Maverick con arsénico. Y entonces el que la juzga es el padre de este. O sea que Londres, Londres era como una aldea. Por eso te Si digo, te das cuenta, ¿no? era una aldea llena Todo, de degenerados, weón, por todos lados. todo se conocía, Sí. todo se conocía. Ay, El oye, detective este que Antonio, hemos dicho, es que era... Sí, dime. pero todavía no hemos Dime, examinado, dime. mencionó aquí, el tema de Jill, la destripadora. Seguramente también has escuchado Claro, la teoría. ¿sabes de quién era la teoría esa? Era la teoría de Conan Doyle. Ujú. Era la teoría de Conan Doyle. Espérate, me está diciendo Gilbert, Sir Arthur también estaba metido en el asunto. También se interesó. él se interesó, pero yo leí lo que escribió y no daba ni una, parece mentira. Ujú. Pero, ¿qué vas a pensar un hombre que creía en las hadas? Claro. Hay una anécdota muy buena de... Creía en las hadas y en los espíritus de ultratumba. Ah, por supuesto. El, famo, Es el autor de famoso una fabulosa historia del escapista... espiritismo, sí. Eso. El famoso escapista Houdini, me parece. Ujú. Houdini estaba muy preocupado porque su madre había muerto hace poco y él la quería mucho y tal, ¿no? Y entonces Conan Doyle le dijo, no te preocupes, ven conmigo, vamos a un sitio que van a hacer una sesión de espiritismo y hablas con tu madre y tal, ¿no? Y Houdini lo debió mandar a la M, dijo, déjame en paz, son tonterías y idioteces, porque Houdini era un gran mago y precisamente sabía cómo se podían hacer Pero trucos, ¿no? curiosamente Bueno, se Ginter, llevaron muy bien de todos modos Houdini con, sí, con Sir Arthur. Dentro de sus ajá. diferencias parece que se respetaban mucho mutuamente. Sí, Houdini era mucho más escéptico. Son absolutamente Eh, escépticos. Conan Doyle fue desde los que se creyó el famoso caso de las hadas, estas Las hadas de que Cottingley. encontraron de Cottingley, sí, Sí. son montajes muy burdos hechos Ujú. con fotos, ¿no? Sí.
él se lo creyó y bueno, le dio mucho crédito al asunto, ¿no? Bueno, él decía Jill the Ripper porque era la teoría de la midwife. La midwife es la comadrona, ¿no? Entonces, al ser una mujer, tenía el talento, la posibilidad de hacer... o sea, sabía perfectamente, digamos, los los órganos femeninos, etcétera. Claro, conocía la anatomía, efectivamente conocía perfectamente la anatomía, y luego podía acercarse a cualquiera sin infundir sospechas, ¿no? Primero, por ser mujer, cuando todo el mundo pensaba que Jack era un varón, ¿no? Y mujer y médico, o sea, tenía muchas posibilidades de acercarse a cualquier víctima sin despertar ninguna alarma, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, es una buena teoría en el sentido de que, claro, si era una ciudad llena de abortos, una comadrona podía circular sin problema. Claro. Ten en cuenta que a medida que aumenta la psicosis, todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Cómo seguían saliendo a prostituirse sabiendo el terrible riesgo que corrían, ¿no? Porque bueno, lo que está claro es que el coronavirus, pues, Antonio, o sea, hay que salir a ganarse los pesos igual. Exactamente. Es que con COVID o sin COVID. Lo dicen varias. Hay además creo que es de origen español, el doctor Tomás Barnardo, que tenía para niños y algo así. Todavía existe la institución, la Tomás Barnardo, existe todavía en Londres. De hecho, tienen una charity shop que venden cosas por eBay y tal, ¿no? A veces les he comprado alguna cosa. Entonces, creo que se encontró la noche anterior a que mataron a Liz Stride, creo que se encontró con ella misma y con otras prostitutas en algún albergue de estos, porque él iba a apartarlas del vicio. Él era un fanático religioso, por así decirlo, ¿no? Pero generalmente eso siempre termina mal. Siempre termina mal. Él les dijo, ¿cómo seguís saliendo a la calle? Está este loco matando gente y tal. Y le dijeron, es el asesino o el arroyo, o sea, o me muero de hambre o que como que les daba igual, ¿no? Y seguían saliendo. No, esa es la historia. Hablando realmente que, claro, a esta altura es... Wow. O sea, no es lo mismo buscar al destripador, efectivamente, qué sé yo, en una aldea Amish, que buscarla en el Londres de finales del siglo XIX. Es demasiada la podredumbre, por decirlo así, que hay. Oye, vamos a tener que dejarlo porque me da cuenta que son más de las 12. Sí, no sé, te voy a decir lo mismo. Pero, oye, Antonio, dos cosas sí, antes de que te vayas. Lo primero, bueno, primero que todo, gracias por haber concurrido a la cita. La gente, estamos con 104 personas conectadas, siendo acá en Chile las 6:20 de la mañana. 102 personas pues si que te están escuchando. Hablemos de Kennedy otro día. Eso, primera cosa, te quiero dejar comprometido para Kennedy y ahí nos ponemos de acuerdo. Lo segundo, quería ver la posibilidad si podíamos publicar una de tus maravillosas ilustraciones. Son preciosas, son increíbles. Claro, ya te mandaré alguna más. Perfecto. Y lo otro, lo último, ¿editaste finalmente tu libro de fantasmas escoceses o no? No, está prácticamente en la imprenta, pero todavía no ha salido. Perfecto. Pero el de los fantasmas sorianos sí lo tienes, ¿o no? No, tampoco. Es que aprovechando lo del virus, dejé terminados 3. Entonces no sé en qué orden. Creo que primero el de los fantasmas escoceses. ¿Pero el de Catherine Edwards ya se puede encontrar en Amazon o no? No, porque se agotó. Es que ese libro es del 2006 o por ahí. Wow. Yo tengo alguno a la venta en toda colección, pero es caro, ¿eh? Es que no quedan ya. Vale. Igual hago alguna reedición, no lo sé. Ya, pues, Miguel Antonio. Bueno, eso te dejo. Ha sido un gusto. Realmente te pasaste. Muy generoso. Y te vamos a citar a comparecer de nuevo para hablar del asesinato de Kennedy, que también sé que eres muy experto en el tema. Ok. Ya, cuídate. Que estés bien. ¡Wow! A ver, les voy a decir algo, chicos. Yo estoy como cabro chico, weón. Es como haber conocido, no sé, a mi papá, weón. A mi papá astral, weón. O sea, para que estamos con cosas. Antonio.
Antonio Ruiz es un genio, weón. Sabe demasiado. Sabe demasiado. Nos metió en un universo más allá del tema del destripador, que yo sigo pensando que es Francis Tamblety, las Honduras de la Inglaterra victoriana, weón. Realmente, wow. Qué enredo, weón. Están todos metidos ahí. Están todos metidos, weón. Es como el Congreso, weón, en Chile. Están todos metidos, son todos culpables, weón. Sir Randall Churchill, etcétera, weón. Están todos metidos. Lord Henry Spencer Ashby, etcétera. Hay muchos sospechosos, hay muchos sospechosos. Pero ojo, yo, más allá del tema ritual, insisto, hay que quedarse con la brutalidad de los crímenes. Claramente aquí hay una mente criminal, yo diría que psicópata, y con un claro ensañamiento misógino. Espero que les haya gustado este especial, chicos. Creo que valió la pena. Le doy las gracias a los 105 valientes que se quedaron hasta esta hora. Yo voy a ir a dormir raja, weón. No sé hasta qué hora. Pero gracias por haberme acompañado en esta locura, weón. Créanme, googleen a Antonio Ruiz. Realmente van a descubrir un tipo realmente extraordinario que sabe mucho. Y lo vamos a hacer comparecer nuevamente. Así que eso pues chicos, cuídense mucho. Nos encontramos mañana, acuérdense, a las 11. Vamos a hablar del accidente de Queronqui y de otros accidentes carreteros que fueron terribles, ¿ok? Esto se los debía además por no haber venido a comparecer yo ayer ante la comunidad. Así que este es un regalito para los que se quedaron. Chao chicos, descansen, váyanse a dormir. Y los que tienen que ir a trabajar, vayan a desayunar. Nos encontramos mañana a las 11 de la noche sin falta. Que estén bien. Chao. Hola, me dice Carlos. No, chao.